Supongo que un poquito más. Bueno, Nicolás, adelante, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Sebastián. Buenas noches a Eliana. Es así, hay un informe que hicieron desde una facultad de la Universidad Nacional de Entre Ríos que habla, palabras más, palabras menos, que esta crisis era lo mismo con o sin cuarentena. ¿Será tan así? Vamos a ver qué dicen esos números para el caso de la provincia de Entre Ríos. Y también quédense porque vamos a hablar de la crisis del sector turístico y también vamos a estar hablando de un sector de la industria audiovisual que no está muy de acuerdo con un proyecto de ley que se analiza por estas horas en la provincia de Entre Ríos. Muy bien, les deseamos a todos una muy buena noche y los invitamos a que continúen por la pantalla de El 11 con Quien Dice Que. Nico, buen programa. Muchas gracias, hasta mañana. Hasta mañana. La idea es quedarnos hasta las 11 de la noche con toda la actualidad, con este cierre de jornada de lunes y comienzo de una nueva semana. Semana clave en la República Argentina, semana clave en la provincia de Entre Ríos, semana clave en la ciudad de Paraná. ¿Qué va a pasar en las próximas horas? Mañana, mediodía, va a haber conferencia de prensa del gobierno que se suspendió en el día de hoy. Se va a realizar en el día de mañana. El informe que se iba a hacer hoy se va a hacer mañana. El gobernador de la provincia, Gustavo Bordet, por estas horas, analizando las medidas a tomar debido a la cantidad de casos crecientes durante el fin de semana largo. Usted, que cree que es el único que respeta la cuarentena, no es así. Hay mucha gente que no respeta, hay muchos lugares de contagio, hay muchos lugares que hubo de contagio en la ciudad de Paraná, en supermercados, en panaderías, en distintos lugares hubo contagios. Entonces, hoy más que nunca, a extremar las medidas en casa. Cada uno cuidándose, cuida al otro. Nosotros vamos a buscar el virus, no el virus nos viene a buscar a nosotros. Esta es la cuestión. Y se analiza en una semana clave, ¿por qué? Porque hasta el viernes 17 son las medidas que dispuso la Municipalidad de Paraná y la provincia de Entre Ríos de cara a lo que significa la no concurrencia a distintos lugares, la no actividad deportiva. Entonces, se va a analizar hasta el viernes, pero los casos de estas últimas horas han sido realmente muy, pero muy preocupantes. Esta mañana hubo reunión del COES local en la ciudad de Paraná, donde se analizaron las medidas. No va a haber por ahora más restricciones, pero sí extremar los cuidados. Lo decíamos, largas colas en el IOSPER. El IOSPER viene diciendo no hay que ir si no hay necesidad de urgencia para sacar una orden. La gente ha corrido a sacar órdenes, han dispuesto de un teléfono que va a estar operativo el jueves. Mucha gente llamó al canal preguntando por eso. El jueves va a estar operativo el teléfono de IOSPER. Mucha gente haciendo largas colas en los lugares de pago rápido, Entre Ríos, servicios para pagar impuestos o servicios que están muchas veces postergados y se pueden pagar desde casa. Se pueden pagar desde casa entrando a la página que dice la boleta. La boleta que usted tiene una página que le permite pagar por allí el impuesto al servicio con una tarjeta. Sí, entiendo, no es fácil, es más fácil ir y darle a una persona y llevarle la plata. Pero en este momento, en esta semana, es momento de cuidarnos todos. No vaya al Rapipago, no vaya al Entre Ríos Servicios a pagar la boleta. Más vale espere que alguien en la familia se lo haga por internet. No vaya esta semana, sinceramente, no están cortando los servicios. Yo sé que hay mucha gente que es buena pagadora y quiere ir antes de que llegue la fecha de vencimiento, pero no hay necesidad. Hoy más que nunca tenemos que extremar las medidas y cuidarnos nosotros. Vamos a hablar, decíamos, en el programa de hoy. Enseguida nada más, después de la presentación, con gente que está en el área de base de datos de la Facultad Regional de Concepción del Uruguay. ¿Por qué? Porque queremos ver las curvas de contagio en la provincia de Entre Ríos, cómo están impactando en cada distrito. Paraná, preocupante. Diamante, preocupante con lo que pasó este fin de semana. Gualeguaychú, también preocupante, además de otras localidades como Federación y como Islas. Islas que de a poco va recuperando mucha gente que había sido contagiada. Hay mucha preocupación de la Cámara Entre Ríos de Turismo. ¿Qué va a pasar con el turismo en la provincia de Entre Ríos? Hay muchas críticas, pero también algunas cuestiones que tienen que ver con propuestas. ¿Qué proponen? ¿Qué protocolos tienen ellos? Y hay preocupación, hablando de preocupación,
de la gente de la Cámara que nuclea a los realizadores audiovisuales. ¿Los afecta, les impacta este impuesto del 3% que tiene un solo artículo, que lo contamos acá la semana pasada, que prepara la Cámara de Diputados de la provincia? Un impuesto a Internet, un impuesto a las aplicaciones, pero hay que ver cómo está redactado ese artículo y se impacta de qué manera en las producciones audiovisuales en la provincia de Entre Ríos. ¿Se quedan con nosotros? Esto es ¿Quién dice qué? Presentan ¿Quién dice qué? SGS Constructora. Desarrolla tu espacio o tu inversión. Filippo Novo. Moda italiana en el vestir masculino. En pleno microcentro de Paraná, Live Rock Café Pub. Haz tu imagen a tu imagen. Nancy Pugliese, maquilladora profesional. Qué frío, mamita, es 6 grados 4, 5 la térmica en la ciudad de Paraná. Ezequiel Feder, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Tal? Buenas noches, Nicolás, ¿cómo va? ¿Cómo están todos? Bien, muy bien. Lo invito a que se sume Ezequiel y juntos vamos a charlar con nuestra primera invitada esta noche, porque queremos ver con los datos de este fin de semana, fresquitos, que salieron hoy, cómo están las curvas de contagio en la provincia de Entre Ríos. A mí me llamó la atención, por ejemplo, un dato de Paraná que tiene que ver con los casos que no están con nexo epidemiológico, por ejemplo. Claro. 37 casos en 12 días, sin contar los de hoy. Hoy creo que había uno. Vamos a saludar a Soledad Retamar. Ella es docente, es investigadora, es integrante del grupo de investigación de base de datos de la Facultad Regional de Concepción del Uruguay de la Universidad Tecnológica Nacional. Soledad, Nicolás Blanco, Ezequiel Flesler en Canal 11. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están, Nico Bien. y Ezequiel? Muchas gracias por atendernos. Y queríamos empezar a analizar un poco lo que ha sido la curva de contagios en nuestra provincia en estas horas, ¿no? Que ha habido, lugares, distritos con fuerte impacto como Paraná, se suma Diamante, también Gualeguaychú, Islas y Federación. Sí, tal cual como decís. Creo que uno de los más preocupantes ha sido Gualeguaychú en estos últimos días porque, bueno, el porcentaje en el que ha crecido ha sido muy importante y además esperan tener muchos más contagios en los próximos días. Paraná ya venía complicado hace un par de semanas. También esto no es menor, digamos, decir que la curva de contagios, lo que pasa es que se ve un menor incremento tal vez en esta última semana de lo que se está viendo en departamentos como Diamante, Gualeguaychú. O sea, este incremento, a ver si lo podemos ejemplificar o a la gente ir contándole. Cuando vos decís incremento, que haya 20 casos en Paraná, que haya 12 casos, 15 en Paraná, en cuanto a lo poblacional, es un número esperable. Sí, por un lado está lo que mencionás vos, Nico, que es el tema de la incidencia, es decir, en Paraná tal vez la misma cantidad de casos que hay en Federación no afecta de la misma manera por la cantidad de población que tienen, lógicamente. Claro. Pero lo que también estamos analizando es lo que se denomina la dinámica de la curva y hay veces un indicador interesante para poder ver esto es la cantidad de días necesarios para la duplicación de casos. Ay, ¿cómo es eso? A ver si podemos ir... A ver si podemos ir repasando nosotros también sí. con gráficos, los tenemos por ahí, le digo al director. Así vos también vas chequeando esos datos. ¿Qué decías entonces? Acá tenemos los casos... Esos son los casos totales por departamento. Por departamento. Ahí está. Eso como lo tenemos en el día de hoy, más Azul Paraná, que es acá no están contadas las altas, ¿no? Pero... Exacto. Eso es sería como una foto de hoy
de lo que viene transcurriendo en todos estos meses de la pandemia en Entre Ríos, o sea, la cantidad de casos totales. También Bien. tenemos otro mapa de casos activos, en donde ahí sí se consideran las altas. Ajá. En base a estos casos se calcula lo que se llama la incidencia, que es... Sería, esos casos le sobre digo la al población director, sería total. el gráfico número 3, incidencia acumulada, dice, ahí lo tenemos, Exacto. este gráfico. Exacto. ¿Qué En representa? ese gráfico ¿Qué se representa? puede ver Ajá. que el departamento de Ibicuí ha sido el más afectado porque tiene una población mucho menor que el resto de los departamentos. ¿Qué significa ese 327,9? Eso es la cantidad de casos que tiene el departamento en total hasta el día de la fecha. Ahí no se consideran los recuperados, son los casos activos que se han detectado. Ajá. Eso se divide por la población del departamento y nos da como una especie de riesgo que hay de determinada enfermedad. Ajá. ¿Sí? Bien. Cómo ha afectado la enfermedad del departamento. Bien. Fíjense que en el caso de Entre Ríos, el departamento de Ibicuí es el más complicado, ha sido el más afectado, Sí. y al que le siguen el departamento Federación y luego Paraná. Que usted analizó este dato por departamento. Si usted sacara y pondría ciudades, capaz que Santa Ana en el mismo Federación Santa también Ana. tiene un Tal número cual. elevadísimo, incidencia acumulada. Ujú. Totalmente. De hecho, lo hacemos periódicamente con poblaciones desactualizadas, tal vez, porque las poblaciones que nosotros tomamos para los Son las del departamentos censo. son las proyectadas por INDEC. Ajá. Proyectadas por INDEC para el 2020. Bien. Y estas proyecciones se han realizado a nivel departamental, entonces, bueno, por ahí, si lo analizamos, como bien dicen ustedes, a nivel localidad, seguramente Santa Ana es la que tenga mayor incidencia, ¿no? Y la más afectada. El otro dato tiene que ver con la pirámide poblacional, y vemos en la provincia que, a diferencia tal vez de el AMBA o de algunos otros distritos, vemos, por ejemplo, que la edad donde mayor incidencia hay de mayor cantidad de casos es entre 30 y 40 años. Exacto. De hecho, el 80% de los casos que se han dado en la provincia son de personas menores de 50 años. Hay 5 chiquitos menores de 1 año y después la mayor concentración está en el grupo etario entre 30 y 39 años, seguido del grupo entre 20 y 29 años. Bueno, y representan en total los menores de 50 el 80% Claro. de los contagiados que tenemos en la actualidad. Eso, en cierta manera, nos beneficia desde el punto de vista clínico de la recuperación del paciente, y que probablemente la tasa de letalidad de la enfermedad para la provincia de Entre Ríos no llegue a ser tan alta como en otras provincias. Ya seguimos repasando el resto de los cuadros que sirven, como decías al comienzo de la entrevista, una especie de foto del momento. Pero también intuyo que los datos para los científicos, para la gente que está trabajando en esto, sirven para proyectar y eventualmente predecir escenarios. ¿Qué nos podés decir o qué predicción se puede hacer respecto al comportamiento de coronavirus en la provincia? Bien, es súper interesante lo que planteas, porque de hecho circulan muchos modelos actualmente que realizan proyecciones, y siempre hay que considerar que una proyección es basado en la foto que tenemos hoy. Si todo continúa de esta manera, va a pasar determinado escenario. Claro. Entonces hay que tener mucho cuidado. Lo que los modelos sirven y las simulaciones sirven mucho para poder estimar distintos escenarios y que quien deba tomar decisiones pueda tener mayor certeza o por lo menos conocer los distintos panoramas que se pueden presentar. Uno de los indicadores, como les comentaba hace un ratito, que se calculan y que vienen siendo bastante certeros, son los días para la duplicación de casos, que nos da una especie de la velocidad de crecimiento de casos que van experimentando los departamentos. ¿Esa es la R que se menciona a veces? No. ¿No? Okay. El R es una tasa de reproducción que lo que nos brinda, digamos, como información es a cuántas personas contagia un infectado. Okay. Ajá. Que de hecho es bastante discutida porque tiene como parámetros muchos valores que todavía no están tan estandarizados y que han ido variando en distintos países del mundo, inclusive. Entonces por ahí es un poquito más complejo de calcular.
o de estimar. Siempre se habla de que cuando el R llegue a ser menor que 1 es porque la pandemia estaría controlada. Claro. Mientras se mantenga por encima de 1, quiere decir que una persona va a contagiar a 1 o más personas. Por ende, no podemos hablar de un control de la epidemia. Y el tema de la proyección, ¿a ustedes qué le da, me decías? Y ahí, en esa tabla que están viendo en Ajá. pantalla ahora, vemos, por ejemplo, una de las cosas que se ven que es fácil de interpretar, son los días necesarios para llegar al doble de casos que tenemos actualmente. Los días para la Esto duplicación. vamos a hablar. Exactamente. Fíjense que en el departamento Diamante, si sigue la curva de contagios como viene hasta el momento, en 2 días, en vez de tener 19, van a tener 38 casos. ¿Sí? Claro. Eso siempre, y por eso digo, siempre y cuando todas estas proyecciones se basan en que el comportamiento es constante. Y eso sabemos que en la realidad no ocurre. De hecho, ustedes mencionaban recién, por ejemplo, las restricciones de movilidad que se comienzan a presentar en distintas localidades. Sí. Y esto claramente baja el contagio, baja la circulación. Otra cosa también a considerar, que no es menor, es en la provincia de Entre Ríos actualmente la mayoría de los casos se han dado por contacto estrecho o importados al principio. Aún no tenemos la circulación comunitaria del virus. Entonces, por ahí, poder hacer proyecciones sin considerar todos estos valores, digamos, que alimentan a la información, sería bastante crudo de nuestra parte y no se condice con la realidad. Pero Estos son indicadores. Hay que verlos siempre. Estábamos mirando, vos decías, siempre mirando este cuadro que vemos ahora, que vos decías es fácil para ver el tema de los días de duplicación. En Islas de Ibicuy se necesitan más días para que se duplique la cantidad de casos. Claro, porque ¿qué pasó? En Islas de Ibicuy tuvieron un brote importante hace unas semanas y luego se detuvo ese contagio de la cantidad de contagiados diarias que venían confirmando. Por ende, la velocidad de crecimiento de la curva desciende mucho y por eso empiezan a verse que los días necesarios para duplicar los casos, Sí, y son muchos, son 93. Y como contraparte tenés Gualeguaychú, que decías vos es lo que preocupa, porque Gualeguaychú en 4 días podés duplicar la cantidad de casos. Exactamente, siempre y cuando, como decía recién, considerando que todo continúe como bien. Este es un indicador interesante porque es una alerta que nos está dando y nos dice, ojo, si ustedes no realizan el rastreo suficiente de contactos, el aislamiento de todas las personas que podrían haber estado expuestas al virus, se puede llegar a dar esta Ahora, situación. con la explosión de casos que tuvimos en Paraná en estos últimos días, hasta hoy, este corte que hacemos a esta hora, los días de duplicación son 8, o sea que si en una semana la cosa sigue como está, estaríamos duplicando la cantidad de casos. Claro, en Paraná, a mí, por eso digo, siempre es importante mirar todos los indicadores en su conjunto. En Paraná lo que a mí me parece por ahí que es más preocupante es, si bien los días para la duplicación de casos han aumentado, la cantidad de casos que tienen implican también mayor cantidad de contagios por contactos estrechos de esos casos. Entonces ahí el factor de la cantidad de casos o la incidencia, que en realidad representa lo mismo, es importante y hay que mirar ambas en conjunto. O sea, podemos decir que faltan 8 días para la duplicación de casos, pero estamos hablando de pasar de 230 a 500 casos. Claro, sí. Que no es menor. Cuando hay poquitos casos, por lo general, esos días son mucho más sensibles al crecimiento. Fíjense, por ejemplo, en el departamento Uruguay, donde estoy yo actualmente, estamos en 5 días para la duplicación de casos. Pero ¿qué pasa? Teníamos 9 casos y pasamos a 12. Claro. O sea, incrementamos en un 30% de los casos. Duplicarlo se varía a 24, ¿sí? Que fíjate que Paraná hoy tuvo 22, hoy solo tuvo 22. Claro. Bien. Claro, hoy solo Paraná tuvo 22. Entonces, todos estos indicadores me parece que es interesante mirarlos en conjunto. Por eso nosotros pintamos esa tabla de colores como en el semáforo, como diciendo, ver,
cuáles son las más críticas actualmente, que estarían Federación, Gualeguaychú y Paraná, que están en rojo, Claro. porque son las que en la actualidad presentan por ahí en el conjunto de indicadores peor. Claro, ahí está. Esta información, ¿ustedes la cruzan con la gente del COES en la provincia? ¿Se la acercaron? No, hasta ahora no. No. Nosotros comenzamos al inicio analizando los datos a nivel nacional. En su momento les mandamos un correo electrónico contándoles del trabajo a epidemiología de la provincia. Uh-huh. Igual creo que, digamos, la provincia está haciendo un muy buen trabajo comparando con lo que sucede en otras. Sí. Nosotros veíamos diariamente los partes provinciales de todo el país. Entonces uno puede llegar a detectar, y creo que hasta el momento la provincia viene conteniendo todos estos brotes que se van dando, a excepción de Paraná, en donde la cantidad de casos continúa creciendo a diario. Si no, hemos visto que hubo un brote en Colón, se contuvo, hubo un posible brote en Isla de Ibicuí, se contuvo. Sí. Gualeguaychú es la segunda vez que atraviesa por este crecimiento de casos o pequeños brotes que se van dando, y bueno, lo han logrado contener hasta el momento. Entonces digo, hay un trabajo del área de epidemiología, sí, que es muy importante y que tal vez que no lo podemos reflejar en datos nosotros. No sé si estás en condiciones de afirmarlo porque tal vez no sea tu especialidad, pero con estos datos, sin saber varios casos de nexo epidemiológico, yo contaba 37 en 12 días en Paraná, no estamos muy lejos de una circulación comunitaria. Porque de hecho en el país el 50%, porque de hecho en el país el 49% del total de contagios del país es por circulación comunitaria. Hoy. Ha crecido mucho la circulación comunitaria a nivel nacional, y más que nada porque la gran cantidad de casos se concentran en el AMBA y allí hay circulación comunitaria. Pero es muy interesante lo que decís, porque no tenemos la posibilidad hoy de hacer ese tipo de análisis, ya que ustedes vieron que los partes diarios de epidemiología de la provincia se informan en ese día cierta cantidad de casos por contacto estrecho y una cierta cantidad de casos que se encuentran en investigación. Uh-huh. Al día siguiente no se actualiza la información sobre esos casos que estaban en investigación, si en realidad terminaron siendo contactos estrechos o fueron... No se actualiza esa información, ese dato, claro. Ese dato, claro, no quiere decir que no esté, es que nosotros no podemos acceder a ese dato. Está bien. Al igual que por ahí sucede con las localidades. Nosotros hoy sin ir más lejos, en el parte diario, vimos que Diamante tenía 7 casos, y se informaba al final de dónde provenían 5 de esos casos, y lo distribuían en 3 localidades diferentes. Claro, pero no se informaba cuántos casos en cada una de esas localidades. Yo entendí que eran 5 de la ciudad, 1 de la villa y otro de Valle María. Eso fue lo que entendí yo al primer golpe de vista del informe. Claro, pero por eso digo, hay veces tal vez los comunicados, claro, de prensa, claro, faltan un poquito más de detalle para poder hacer otro tipo de análisis. Soledad, gracias por... Sí, también, sí. Perdón, iba a contar una última, sí, que me parece interesante remarcar, que también nos está mostrando un incremento en la circulación del virus en la provincia, es la cantidad de localidades que comienzan a reportar casos. Tenés razón, fue primero de mayo hubo ayer un caso. Claro, hay muchas localidades, o sea, hasta hace un mes atrás teníamos solo 15 localidades con casos. Hoy ya tenemos unas 23, 24, si mal no lo recuerdo, 28 localidades diferentes que han presentado casos de coronavirus. Buen dato. O sea, tenemos que estar alerta porque nos está hablando de que el virus comienza a circular en la provincia. Exactamente. Soledad, gracias por este contacto con Canal 11. Gracias a ustedes, quedo a disposición siempre. Muchas gracias. Soledad Retamar, docente investigadora de un grupo de investigación base de datos de la Facultad Regional de Concepción de Uruguay de la UTN. Buen laburo, ¿eh? Sí, totalmente. Me parece que hacía falta. Ha hablado con nosotros acá con el canal en alguna otra oportunidad, pero me pareció un momento propicio para actualizar esta información. Y sobre todo, ¿qué de todo esto puede servir para
predecir los escenarios futuros, que es en definitiva lo que también se necesita para tomar las decisiones, Nico. Exactamente. Bueno, 6 grados 4 la temperatura, 5 la térmica, mucho frío hoy, mañana, pasado. Bueno, va a ser frío, están las condiciones dadas, están en vacaciones los chicos, por más que no vayan a la escuela, más motivo para quedarte en casa. No queda otra. Hacemos la pausa, la primera, ya venimos. ...22:35 la República Argentina. Adelantame, en un ratito, ¿qué vas a hablar? Bueno, vamos a contarle a la gente respecto del impacto del ingreso familiar de emergencia en la provincia, todos los números de Entre Ríos. Bien, perfecto. Y nosotros ahora nos vamos a meter con un sector que está muy preocupado y que ha sido el de los más afectados, que es el sector del turismo. ¿Qué va a pasar con el turismo? Nos atiende a esta hora Leonardo Schey, presidente de la Cámara de Turismo de Entre Ríos. Leonardo Nicolás Blanco, en Canal 11, aquí en Paraná. ¿Cómo le va? Buenas noches. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Buenas noches, un gusto saludarte. Bueno, gracias por atendernos. ¿Qué va a pasar con el turismo? Porque hasta donde tengo entendido, han cobrado ATP varias empresas del sector turístico. Está vigente para el turismo el ATP, pero hasta ahí llegué. Sí, es complejo el sistema que estamos teniendo, una incertidumbre total. Nuestras empresas, nuestros emprendimientos están sinceramente castigados, sensiblemente castigados. No sabemos cómo va a ser el día después, no avisoramos nada positivo a futuro, y eso que somos un sector, y yo personalmente soy una persona positiva y quiere ir siempre para adelante, pero realmente estamos en una situación muy complicada. No puedo darte muchos detalles porque sinceramente los números que se han ido estudiando y los que se vienen dando a nivel a sabiendas de lo que está pasando, estamos hablando de que un 74% de los gastronómicos van a cerrar, un 65% de la hotelería lamentablemente va a cerrar. Sí, los ATP han llegado, no en su totalidad, hay empresas que no las han recibido. Bueno, el aguinaldo no lo vamos a poder pagar. Perdón, esos datos de la cantidad de porcentaje de cierre, tanto de hoteles como de servicios de gastronomía, ¿es a nivel provincial o nacional? Se replica, si bien es un estudio hecho a nivel nacional, pero en la provincia se replica. Encima tenemos grandes complicaciones porque los auxilios o los créditos a tasa cero o con créditos blandos, la verdad que no han llegado por la mala información, porque no fueron préstamos para salvataje, e inclusive hay alguna parte burocrática que estuvo dejando truncado todas las carpetas que podía haber el CFI que facilitarnos los préstamos. Así que es complejo, en realidad no sabemos, estamos un poco, o sentimos que estamos abandonados, que ya dejamos de ver ese horizonte que teníamos la esperanza de poder ver un camino, pero la verdad que estamos es muy complejo la actividad turística. No hay una persona en el mundo que no sepa que el turismo ha sido uno de los más golpeados. Los funcionarios, los dirigentes políticos eso lo saben, o al menos es lo que dicen cada vez que hablan en su discurso. Perdón, ha habido, según el discurso que decía usted de los políticos, de las autoridades gubernamentales, ha habido exenciones impositivas, ha habido postergación o estiramiento de los plazos para las obligaciones del sector. No, en realidad a nivel provincial se sancionó una ley de emergencia turística, pero todavía no se implementó. No está promulgada. O sea, no, de hecho, nosotros nos manifestamos diciendo que era una ley muy pobre, que la verdad que no era tan auxiliadora. Lo que hicimos fue elaborar una frase que creo que lo define. Esa ley, cuando la promulguen,
lo único que va a lograr es estirar la agonía del empresariado entrerriano, y con eso se diluyen la mano de obra. Estamos hablando que hay 1.200.000 trabajadores en relación al turismo. Así que eso va a ser un golpe interesante. Leonardo, lo consulta el gobierno, lo hacemos nosotros acá, y le dicen, ¿qué podemos hacer? Es decir, ¿qué medida sería efectiva para que el auxilio sea bueno, efectivo, sirva para algo? Nosotros necesitamos que realmente se consigan esos créditos blandos, y a tasa cero sería fundamental, porque en realidad endeudarse para pagar sueldos es muy complejo, porque ahí es donde yo te digo que se estira la agonía. Totalmente. Y la verdad que los créditos no están saliendo. De hecho, el CFI, por ejemplo, otorgó para el Ministerio de Desarrollo Económico de la provincia y de turismo 480 millones de pesos. Sí. ¿Sí? Eso es lo que estaba disponible. Ahora, para turismo solamente otorgaron el 1% de ese importe. Hasta hace 15 días habían salido solamente 4 carpetas de toda la provincia. Entonces es muy difícil sostenerse, es muy difícil poder darle respuestas a nuestros colaboradores, que es mano de obra calificada, que son nuestros amigos, que es donde recae la confianza de nuestras empresas. La verdad que es una situación preocupante, y estamos buscando todos los caminos a nivel provincial, a nivel nacional, y bueno, hoy tuvimos un día muy extenso, y esta semana va a ser una semana muy extensa. Leonardo, a eso iba. ¿Están planificando alguna especie de manifestación? Vi por ahí en redes sociales. Sí, el día miércoles va a haber una manifestación de autoconvocados en la ciudad de Paraná, al menos va a estar en Casa de Gobierno seguramente. Autoconvocados, vamos a decir una cosa, autoconvocados, se invita a que se sumen el sector. Sí, autoconvocados del sector, por supuesto. En realidad estamos hablando de alojamientos turísticos, de gastronómicos, de agencias de viaje, de empresas de transporte, de buses turísticos, ¿sí? De guías de turismo, guías de pesca. La verdad que nosotros necesitamos hacer visible un reclamo que la verdad que me parece que... La preocupación del sector, de cada uno de los que está vinculado directa e indirectamente con el sector turístico. Ahora bien, ¿qué podrían hacer ustedes? Supongamos que el viernes se decide flexibilizar algunas medidas. ¿Qué podrían hacer ustedes que ya tienen protocolarizado? No, pero el turismo no lo van a flexibilizar. Ya eso está dictaminado. Nosotros estamos, desde nuestras instituciones, estamos con la vista puesta en Europa, y el turismo no solamente que va a ser lo último que nos van a permitir trabajar, sino va a ser lo último que se recupere, inclusive a largo plazo. Estamos hablando de que cuando nos permitan trabajar, después de un año y medio, recién vamos a volver a tener el volumen de movimiento que venimos. Sí, va a ser larga, la recuperación va a ser lenta, y va a ser larga. Sí, ni hablar. Aparte, para la provincia lo va a sentir muchísimo, porque está a las claras, y siempre en las declaraciones de nuestro gobernador, él hace mención que la tercer pata de la economía entrerriana es el turismo. Aparte, por lo que dinamiza el turismo, la cantidad de otros, en forma indirecta, de la gente que trabaja. Yo lo corté cuando dijo lo del miércoles, la movilización, ¿a qué hora y dónde? Yo no tengo exacto, a las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana en Casa de Gobierno. Ajá, perfecto. A las 11 de la mañana. Leonardo, gracias por este contacto con Canal 11. Por favor, muchas gracias a ustedes. Gracias. Hablábamos con el presidente de la Cámara de Turismo de la provincia de Entre Ríos, Leonardo Stey, y la preocupación de este sector, ¿no? Que está pidiendo más medidas por parte del gobierno, diciendo que no alcanza con lo que fue la aprobación de la ley que se sancionó hace unos días. Bueno, claro, la ley de emergencia, y sobre todas las cosas también, Nico, la agilización de los créditos, que es algo que pide específicamente el sector turístico, que es uno de los más comprometidos, como escuchábamos, pero en general los créditos vienen
complejos, complejizados, ¿no? Para todos los sectores. Es algo de lo que se quejan los productores, los comerciantes, etcétera. Exactamente. Bueno, decíamos también en los títulos del programa, y lo contamos la semana pasada, un proyecto de ley que va a poner un impuesto de un 3% a un sector que hay que ver, digamos, cuánto va a impactar y cómo va a impactar, porque tiene que ver con la utilización de aplicaciones, de cuentas, de Internet, Claro. ¿no? Pero son servicios que utilizamos nosotros en la provincia de Entre Ríos con gente que tenga, no sé si servidores en el exterior, algo así creo que Muchas veces expresa, sí, totalmente. expresa el articulado. Vamos a charlar con uno de los integrantes de la Cámara de Productores Audiovisuales de la provincia de Entre Ríos. Está, y lo podemos ver también para poder charlar con él, a Pablo Blecher. Pablo, buenas noches. Ezequiel Flesler, Nicolás Blanco, acá en Canal 11. ¿Cómo va? Buenas noches, chicos. Buenas noches, Nicolás, Ezequiel y a toda la gente ahí en el canal. ¿Cómo va? Bueno, muy bien. sacaron un comunicado los productores audiovisuales de la provincia de Entre Ríos poniendo algún tipo de reparo en la sanción o en el tratamiento de este proyecto de ley. Mira, te comento, Nico. Básicamente nos enteramos, al igual que ustedes, desde hace muy poquito tiempo, sobre este proyecto de ley que pretende un gravamen impositivo a las plataformas digitales que funcionan desde el exterior, ¿sí? Ajá. Nosotros tenemos un nexo como sector, digamos, del mundo audiovisual, tenemos un nexo muy importante o deberíamos tenerlo al menos con estas plataformas, ¿sí? Lo que nosotros estamos intentando por este momento es que realmente se incluya un artículo por el cual digamos, se deje sentado de que una vez pasada la pandemia y de toda la crisis sanitaria por la que estamos viviendo, digamos, este impuesto vaya a nuestra actividad, digamos. Nosotros venimos trabajando desde hace 2 años en un proyecto de ley de fomento a la industria audiovisual. Sí. Y básicamente todo lo que es el andamiaje de financiación de esta futura ley de fomento a la industria audiovisual viene de este impuesto que hoy se pretende A ver si podemos poner en blanco. A ver. Que destinen, perdón Pablo, que destinen parte de este impuesto una vez pasada la emergencia a la producción audiovisual de la provincia, sería el resumen. Exactamente. Nosotros estamos, como te decía, en una situación muy compleja. No escapamos a las generales de la ley en relación a esta cuestión de la pandemia. Estamos sin poder trabajar desde el mes de marzo. Digamos, hay muchos compañeros, directores que tenían procesos de rodaje, de filmación y que tuvieron que suspenderla. Nuestra industria es realmente una industria sin chimeneas, es decir, para que la gente sepa, cuando una película se filma, realmente se invierte muchísimo dinero en la provincia, se trabaja, hay entre 30 y 40 técnicos que dependen de eso, entre 30 y 40 actores que encarnan los papeles de una película. Pablo, pero el impuesto en sí, este 3% a las plataformas y demás, ¿a ustedes en alguna medida les impacta? Bueno, es lo que te explicaba. Yo separaría dos. Usted está pidiendo, por un lado, que ese impuesto, ¿sí?, una vez que pase la pandemia, vaya a la promoción de las producciones audiovisuales. Es una cosa. Sí. Ahora, cuando se cobra este impuesto, ¿a ustedes de qué manera los podría afectar?
Mirá, nosotros como trabajadores audiovisuales, al igual que cualquier trabajador entrerriano, paga un 5% de ingresos brutos, ¿sí? Es decir, estas grandes empresas, para que la gente entienda, digamos, es Netflix, Sí. es Amazon, es HBO, que son empresas que están en el extranjero, ¿sí? Que tienen sus casas matrices en el exterior, que brindan sus servicios en la provincia de Entre Ríos y no están alcanzadas por este impuesto, ¿sí? Entonces, en función de esta ley de emergencia en el Estado provincial, digamos, el proyecto de ley que se está por presentar o que se está discutiendo en el marco de la Cámara de Diputados, Sí. apunta a paliar esta cuestión, digamos, ¿no? Tomando ese 3% en principio, ese 3% de este impuesto. O sea, pero le cobrarían a Netflix, a HBO, a Spotify. Le cobran a Netflix, a HBO, a Spotify y a cualquier servidor que funcione desde el extranjero, ¿sí? En teoría, este impuesto, y en función de otras experiencias que hay a nivel nacional, no impactaría en el precio final que el consumidor paga por ver sus series o películas en Netflix, ¿sí? Está bien, pero a ver, de la cuenta que vos tenés en Netflix y de la que tengo yo, el 3% Netflix tendría que pagarlo a la provincia. Perdón, que se cortó. De la cuenta que tengas vos, que tenga yo, que tenga Ezequiel de Netflix, el 3% quedaría en la provincia. Tendría que pagarlo Netflix a la provincia. Es un gravamen que la empresa tendría que pagar y dejarlo en la provincia, exactamente. Ese 3% hoy se destinaría, en principio, a paliar la crisis sanitaria de la provincia. Está claro, lo que nosotros decimos, está claro, Pablo, en ese artículo 1, que es único artículo, está claro que solamente son estas plataformas, porque vos decís, estas plataformas tienen sus casas matrices en el exterior, pero también han incorporado alguna sucursal argentina. No. A ver. ¿No tienen? En principio, las empresas prestan su servicio en el territorio provincial y no están tributando en la provincia. Bien. ¿Sí? Es decir, eso es lo que se está, ese es el espíritu de la ley. Está pidiendo. Ese es el espíritu de la ley y ese es el espíritu que, por ejemplo, la provincia de Córdoba estableció. Ha tomado, y Buenos Aires. Ha tomado para, exactamente, Córdoba, La Pampa, Río Negro y Santa Fe están en camino también de implementar este impuesto. Lo que nosotros decimos es de que nuestra industria audiovisual tiene mucho contacto con estas plataformas, digamos. Y lo que estamos pidiendo es que, una vez pasada la pandemia, este impuesto vaya a financiar lo que es la futura ley de fomento de la industria audiovisual entrerriana, por lo cual estamos trabajando hace muchos años, que redundaría ni más ni menos que en que se filmen muchas más películas, en muchas más producciones entrerrianas hechas por entrerrianos, y que básicamente eso es lo que estamos... Tarea para el hogar, para los legisladores, que agreguen un artículo más entonces y promocionen un poco más la cultura audiovisual de la provincia de Entre Ríos. Me parece que ese es el objetivo. Sí. A ver, nosotros trabajamos con productos culturales. Una película es un bien cultural, y lo que estamos pidiendo es que haya una ley de fomento a esta industria que no tiene apoyos reglamentados hoy por hoy, ¿sí? Un director de cine tiene que muchas veces hasta que empeñarse para poder hacer una película. Solamente tiene algunas líneas de fomento nacionales del Instituto de Cine, pero no hay nada reglamentado en la provincia y es por lo que estamos trabajando. Pablo, muchísimas gracias por este contacto y ojalá que esto sirva para que se agregue este punto en la ley y que después se vea beneficiado toda la producción audiovisual en todo el territorio de la provincia de Entre Ríos. Un gran abrazo.
Dale, Nico, muchas gracias. Gracias. Pablo Blecher, Hasta luego. integrante de la Cámara de Productores Audiovisuales de la provincia de Entre Ríos, que bueno, me parece una interesante iniciativa, ¿no? Decir, bueno, está bien, vamos a hacer una ley, vamos a cobrarle a esta gente, Claro. pero aprovechemos para, está bien, una cosa es la emergencia sanitaria, con la emergencia sanitaria se van a utilizar recursos para la lucha contra El coronavirus. COVID, pero después que siga y fomentemos las producciones audiovisuales en la provincia de Entre Ríos. Tal cual. Interesante, por cierto. ¿Hacemos una pausa? Dale. Ya venimos. Bueno, información de último momento, acaba de llegar de Concepción del Uruguay. En la histórica hablamos hoy temprano de los casos. Se reunió el COES esta tarde de Concepción del Uruguay. Repito, de Concepción del Uruguay. Atención, medidas establecidas hasta el miércoles 22 de julio en Concepción del Uruguay. Repito, Concepción del Uruguay porque mucha gente puede estar esperando medidas de otras localidades. Claro. La actividad en la ciudad de Concepción del Uruguay finalizará a las 23 horas. No permitiéndose alguna hasta las 8. De 23 a 8, ninguna actividad. Las reuniones familiares solo serán permitidas los días sábado y domingo entre las 2 y las 23, máximo 10 familiares. Actividad recreativa de 12 a 18. Se aplicarán fuertes multas y sanciones a quienes no utilicen el barbijo en la vía pública y a quienes realicen fiestas privadas o reuniones sociales. No está permitida la permanencia en los espacios públicos. No puedes andar. ¿Qué estás haciendo sentado en la plaza? No podés estar en Concepción del Uruguay. Y está vigente la normativa que establece que las personas provenientes de otras localidades donde haya transmisión del virus por conglomerado o comunitario, cuando vuelven tienen que ser 14 días de cuarentena. Asimismo, se exige la realización de hisopado a su cuenta a los 7 días de haber ingresado a la ciudad a quienes prevengan de localidades con circulación comunitaria. Esto es Concepción del Uruguay. Acaba de salir esta información después de una reunión que hubo esta tarde del COES. Muy bien. De Concepción del Uruguay. Bueno, información, IFE. IFE, vamos con el IFE. IFE. Atención. Ingreso familiar. ¿Cómo impacta el IFE en Entre Ríos con esta tercera tercer pago? Tercer pago, tercera entrega del ingreso A ver. familiar de emergencia en la provincia. Bueno, número de beneficiarios. ¿Esto es? Eso es. Casi 300.000, casi 280.000. Exacto, casi 280.000. La cantidad de beneficiarios del IFE en la provincia de Entre Ríos nada más, y en esta tercera etapa, tercera entrega, creo que tenemos en la plaquita que sigue diferenciado cuántos a cada uno de los... Ahí está, Nico. A ver. ¿Cuántos beneficiarios de cada una de las subcategorías podríamos Vos decir fijate, del IFE? o sea, estos datos surgen de ANSES. Estos son datos de ANSES, tal cual. En Entre Ríos hay 71.860 asignaciones por hijo. En Entre Ríos hay mínimo 29.648 monotributistas que cobran el IFE. Bien. Hay 6.000 y pico, ¿de cuánto es? Progresar, sí, 6.225 beneficiarios del Progresar que cobran el IFE y 6.000, un poquito más de 6.800 trabajadoras del servicio doméstico y, atento a este dato, Nicolás, 162.000 trabajadores informales. Con estos datos de ANSES también, para que vayan anotando los funcionarios, lo que tienen que diseñar políticas de Estado, porque en septiembre vamos a conocer datos de pobreza e indigencia. Vamos a conocer también los datos de desempleo. Bueno, todos estos datos de ANSES oficiales te van permitiendo prever, al igual que con la primera entrevista, disculpame, ir previendo perdóname, el escenario. Sí. Estos 163.000 trabajadores informales es negro. Trabajadores en negro, trabajadores Esto no está registrado, esto es desocupación para el INDEC. Bueno, ¿te acordás cuando anuncian el IFE Sí. en Nación? La diferencia entre lo que preveía Culfas, Guzmán
y lo que efectivamente se termina pagando son varios fue casi 5 millones de personas. Bien. Bueno, esto, lo que no se sabe a dónde estaba, bueno, ahora lo podemos ver en números, repito, para para ir viendo, para ir previendo las políticas para los próximos meses. ¿Qué más? ¿Cuánta plata significa? Creo que es. Bueno, en esta tercera etapa, con los rubros descritos, esta es la cantidad que se incluyeron en el tercer pago respecto de los que no había en O sea, cuando arrancó el IFE había casi 30.000 menos. 30.000 menos. Son números, estos números hablan de lo que ha significado el IFE, que aparentemente llegó para quedarse. Y por ahora, Nicolás, quitarlo sería un grave problema. Mirá la plata, esta plata entra a la provincia de Entre Ríos en concepto de ingreso familiar de emergencia. 2.770 millones de pesos y es dinero que se va prácticamente enseguida, se consume inmediatamente, ¿sí? Alimentos, básicamente. No quiero ni pensar si no estaba el IFE, digamos. Pero Nicolás, cuando vos cruzás esto, y repito, no tenemos todavía dato de pobreza e indigencia del primer semestre, que lo vamos a tener en septiembre, si no me equivoco. Sí. Los datos previos ya eran muy preocupantes. Sin esto sería realmente peor, más preocupante. Bien. ¿Te queda más? Creo que hay una última nada más, A ver. pero también tiene que ver con dinero. Se habrán invertido en la provincia 10.650 millones con la totalidad de los programas cuando se complete el tercer pago. Bueno, vos fijate que es interesantísimo esto. No pudimos hacer hoy la nota, tal vez la reprogramemos para la semana que viene, porque esto habla que, más allá de la pandemia, el IFE sale como una ayuda por la pandemia. Totalmente. Pero ese IFE te da a vos plata circulando en la provincia para esta gente y te habla clara de que la crisis económica estaba igual, más allá de la cuarentena o no. La crisis económica, primero, estaba, ¿no? Antes de la pandemia. Y la nota a la que hacía mención marca que aún con la crisis de la que arrancamos, o de la que arrancó la pandemia, se hubiese dado el mayor deterioro de la economía con o sin cuarentena. Esto es algo que dicen desde el Centro de Estudios, Nicolás, de la Facultad de Económicas de UNER. O sea, la crisis económica la tenías igual. Ahora, la diferencia iba a ser la cantidad de fallecidos. Por supuesto, desde luego. Analizado desde la economía, se hubiese dado de todos modos el deterioro de la economía, repito, según la gente de Económicas, que bueno. Me queda un minuto más, por favor, para las fotos. Dale, vamos con repasemos, a ver, las fotos que andan dando vuelta por la semana. En este caso, Alberto y los gobernadores. Bueno, Alberto y los gobernadores, Nicolás, esto fue el 9 de julio, ¿no? El gobernador Bordet, se lo ve, creo, chiquito atrás en la foto. Sí. Desde Concordia, ¿sí? Estuvo con Francolini en Concordia participando del acto 9 de julio y tuvo, por supuesto, el Zoom o no sé qué plataforma habrán utilizado. Lo los retaron. En la foto está el presidente de la Rural, que lo retaron, parece. Bueno, está el presidente de la Rural, están el G6, ¿no? Las 6 cámaras más importantes, ¿no? Es el empresario más importante. Es institucional. ¿Cómo no va a ir el presidente de la Rural a una invitación que hace el presidente de la Nación para el 9 de julio? Sí, yo no sé si al presidente de la Rural decís que retaron. Lo retaron. Lo retaron. Lo de la mesa de enlace. ¿Qué haces ahí? Me parece que Farrell quería ir, ¿no? Vos, Farrell y no Kra, sé, en realidad. Sí. Me parece que querían ir a Olivos. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Todos A ver, quieren ir. otra foto. Vamos a la que sigue. Bueno, banderazo opositor. Ajá. Bueno, tenemos 2 fotitos de banderazo opositor. Esto en Gualeguaychú. Yo lo conozco de Angeli, De Angeli, lo conozco todo el mundo y lo conozco. Fue candidato de Barbijo Blanco, fue candidato a intendente de Gualeguaychú. ¿Y aquel no es el diputado? Diputado Matiauda. Sí. Fue senador, ahora diputado. Sí. ¿Qué tiene? No sabe ponerse el barbijo. Tiene mal puesto el barbijo. Primero, diputado. ¿no? Acá. Miren acá. 2 cosas para decir. Así no se pone el barbijo. Esto es importante. Mirá. Matiauda. Ahí está. Póngase bien el un poquito barbijo. para atrás Así te para atrás. Ahora sí podemos mostrarlo. ¿Ves? Así no se pone el barbijo. Más si vas a salir en la foto. No, 2 cuestiones, ¿no?
sobre esta foto en particular, pero sobre Sí. las marchas opositor, o el banderazo opositor. Primero Sí. fue evidentemente eso, un banderazo Sí. de la oposición. Y ayer, en el momento donde se está pronunciando el pico de la pandemia, revista alguna complejidad, alguna Muy bien. peligrosidad. Sí, señor. Pero aparte los que son funcionarios, los que son legisladores, Tendrían que tener un poquito más tendrían de que dar el responsabilidad. ejemplo, conservando la distancia social, no se Bien. hubiesen bajado de la camioneta, y si lo hacían, conservando la distancia y poniéndose bien el barbijo. La semana que viene te voy a pedir que me ayudes con un informe que quiero hacer. Dale. Porque me hizo una pregunta a mi hijo y me dio el puntapié para hacer. Me preguntó quién fue, quién era fulano de tal. Muy bien, ¿Tá? Y a partir de ahí vamos a hacerte un mapa dale. de ese fulano de Juan tal. Martín me dio laburo. Sí. De Genial. ese fulano de tal para que hagan todo. Bueno, acá Bueno, está el esto es Paraná, Esto es lo que pasó en Paraná el 9 de cual. julio. esto es Está. Paraná, una Bien. o dos fotos más mostramos. A ver, rapidito vamos. Reunión por Zoom de los Consenso Federal. Ajá. ¿Qué pidieron básicamente? Bueno, piden diálogo con el gobernador Bordet. Ajá. Sí, está en el socialismo, está la gente de SER. No tienen representación en la legislatura. No, eso no, es no. una complicación a la hora de entablar diálogo. Claro. Pero lo llamaron la otra vez, para hablar. La doctora Romero llamó a la llamó gente. a SER, Sí. no a Consenso. Bueno. Hay poco tiempo Mami. ahora. Otro Sí. día te cuento. Listo. Una más. Una más y nos vamos. El ahora embajador Urribarri. ¿Qué está haciendo presentió- Urribarri en este instante? ¿Es Bueno, esto? Es esto. Esto estaba haciendo Urribarri, bueno, no El en 8 este instante, pero... El 8 de julio Ajá. presentó las cartas credenciales ante este hombre que vemos ahí, es Reuven Rivlin, es el presidente israelí. Mirá. Sí, el presidente de Israel. ¿Está ya Urribarri? Urribarri está ya desde el 4 de junio. Ajá. Llegó el 4 de junio, hizo 14 días de cuarentena Claro. y la semana pasada, el 8, presentó las cartas credenciales, pero ya estaba trabajando de temprano. Dos cositas, digo nada más. Es Israel uno de los quizás 5 destinos diplomáticos más importantes de la Cancillería del país, Ujú. en términos estratégicos. Y una de las principales tareas que tiene está relacionada con la actividad comercial. Claro. Tratar de equilibrar la balanza comercial es una de las tareas que le dio Alberto al ex gobernador, de la provincia. Pará, más allá de esta foto, ya nos vamos, no tengo tiempo. Sí. Poneme la anterior para la despedida. Dale. Esa. ¿Me entregás las cartas credenciales? Te tengo la carta. Dale. Ahí está. Chao, hasta la semana que viene. Chao.